vamos a ir ahí al Evangelio de Mateo. Vamos a ir a Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Espero que ya te encuentres ahí. Dice ahí la escritura: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y esta escritura que estamos comenzando aquí a leer y que hemos revisado en algunas otras ocasiones, está ubicada en el contexto de la iglesia inicialmente. Sin embargo, el espíritu de cada uno de los mandatos o de las palabras que menciona Jesús aquí es algo que es aplicable en nuestras diferentes relaciones en el sentido de esa importancia que tiene el perdón. Y así de hecho se llama la prédica de hoy, la importancia del perdón. Y este primer punto es confrontando el pecado. Fíjate cómo habla esta escritura. Si tu hermano peca, otros manuscritos dicen: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Cuando nosotros podemos apreciar o podemos darnos cuenta del pecado en la vida de alguien, ¿qué es lo que nos dice la escritura que debemos hacer? Lo dejamos que se quede así, que pues siga cometiendo el mismo error que ha estado pasando en su vida, o vamos y tomamos un tiempo para hablar con él. ¿Cuál es la razón de poder hablar con alguien cuando tú tienes un problema? Yo no sé, y yo quiero preguntarte, o sea, ¿quién de aquí alguna vez ha tenido un problema con otra persona? A ver, levanta su mano. ¿Quién ha tenido un problema con alguna otra persona en alguna ocasión en toda su vida? Okay. No el último mes, o sea, en toda tu vida que has tenido problemas con alguien. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido problemas con alguna persona. A veces inclusive con las personas que están en tu misma familia, ¿no? Que están allá a tu lado. Y puede ser que llegamos a tener esas situaciones, esas circunstancias. ¿Y qué dice que debemos hacer cuando pasa eso? Que debemos ir y hablar con él a solas, buscando a tu hermano. La actitud del ir y poder llegar con alguien es que buscas rescatar a esa persona. Pero puede ser que a la vez, sin darte cuenta, también te vayan a rescatar a ti. Fíjate lo que dice ahí, pon una marca, pon un separador, o ahí tenlo a la mano en tu Biblia electrónica. Y vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice ahí en el versículo 1: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Fíjate cómo habla aquí Pablo en esta carta a los Gálatas. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, en un espíritu de humildad. Nuevamente Pablo diciendo lo que estaba mencionando Jesús en los evangelios: si alguien está haciendo algo malo, tú ve, o sea, tú que te das cuenta. Cuando veo esa parte de ustedes que son espirituales, no sé, o sea, me viene a la mente como muy espiritual, ¿no? No me siento, pero hace referencia precisamente a que tienes los ojos abiertos a esa situación, te das cuenta, la notas, y entonces pues que vayas, que ayudes a esa persona. Pero dice que con humildad. Imagínate tú que hiciste algo que es incorrecto. De alguna forma ofendiste a una persona, ofendiste a alguien. Y que llega esta persona y se acerca contigo y te dice: no, quiero comentarte algo, que me sentí mal, o sea, cómo me hablaste ayer.
cómo me dijiste las cosas que me dijiste ayer. Me sentí mal de lo que hiciste, pero además no creo que sea algo correcto a los ojos de nuestro Dios. Si la persona te llega y te dice eso y tú miras a sus ojos y no ves esos ojos encendidos en llamas, ¿no? Que parece casi que van a sacar rayos láser, van a destruirte, van a deshacerte en ese momento, sino por el contrario ves unos ojos pacíficos. ¿Qué empieza a pasar en tu mente? ¿Qué empieza a pasar en tu corazón? Si cuando la persona llega hacia ti, viene con un rostro sereno, tranquilo, y no con un rostro que casi parece que eres el peor enemigo de toda su vida, ¿cómo te sientes? O sea, es decir, cuando ves ese corazón, esos ojos, esa mirada, que lo que expresa es que quiere ayudarte, ¿cómo te sientes? Que aprecia mi vida. Que aprecia tu vida. Y el hecho cuando te empiece a decir que no se sintió mal con algo que ocurrió, ¿cómo lo vas a tomar? Yo pienso, pues, o sea, sería como al contrario, ¿no? Ves esa mirada que lo único que busca es que tú puedas ser una mejor persona o que puedas darte de cuenta de un error, o inclusive sí expresar que fue lastimada, pero no te lo dice con el fin de vengarse, sino te lo dice porque quiere ayudarte. Cuando tú miras algo así, pues sin duda te quiebras, te doblas, o sea, pues perdón. Inclusive pudiste haberte no dado cuenta de eso que pasó. Quizás lo que te dicen ni siquiera dices, ay, ¿cuándo pasó eso? ¿No? ¿En qué momento? Pero nada más de mirar ese rostro, nada más de mirar, de escuchar esas palabras, nada más de apreciar que la persona que está delante de ti es alguien que te estima, eso quizás te lleva a decir, ¿sabes qué? Pues no lo vi, pero perdóname. Perdóname por haberte lastimado, perdóname por haberte hecho ese daño. No lo vi, pero eso no es lo importante, sino que te lastimó. Y puedes expresar inclusive ese perdón. Pero es muy importante la forma, la manera en que podamos nosotros atender esas situaciones. Yo no sé si te ha pasado que alguien te ha llegado y te ha dicho algo acerca de lo que cree que tú hiciste o de lo que vio que tú hiciste y llega con un enojo, llega de una forma agresiva, llega de una forma que dices, no, ¿a quién me quieren golpear? Muy probablemente vas a estar a la defensiva. Y te lo comento esto no porque podamos controlar lo que la otra persona hace, sino porque de la misma forma que a ti te gustaría que te se acercaran a pedirte perdón, debería ser la forma en que nosotros nos acercáramos a los demás a decirle, oye, esto me lastimó, pero con una actitud de paz, una actitud de ayuda. Si a ti te gustaría que te dijeran, te confrontaran con amor, con humildad y compasión, entonces yo debería de hacer eso mismo y confrontar con amor, con humildad, con compasión a la otra persona. No podemos controlar lo que el otro hace, pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos. No me acuerdo que una vez, no me acuerdo si aquí se lo platiqué, pero me acuerdo que una vez, cuando empezaba a manejar, tenía un Volkswagen, ¿no? Escarabajo. Tenía uno de esos y pues empezaba a manejar y todo. Y una vez íbamos en era una carretera bastante transitada, una avenida bastante transitada, y en algún momento tenía yo que dar vuelta a la izquierda. Y había un semáforo, pero como estaba nervioso y estaba aprendiendo a conducir, y aparte estaba medio complicado meterse, y ahí voy, y que me meto. Y cuando me doy vuelta de frente, otro coche venía, pero a toda velocidad. Apenas si se alcanza a frenar, un poquito más y choca conmigo. ¿Y quién iba a tener la culpa? Pues obviamente yo, por haberme metido mal, porque ya después me di cuenta que el semáforo marcaba que yo estaba en rojo. Y no lo vi. Desde que vi su rostro así que iba a chocar conmigo, empezó a decir quién sabe qué cosas, pero se veía muy enojado.
a través de, ¿no?, del parabrisas, se veía muy molesto. Entonces ya agarré y me seguí, atravesé la avenida, me metí en la calle a la que iba y veo que detrás de mí viene esta persona persiguiéndome. Entonces ya agarro, me estaciono, se baja la persona. Yo creo que no sé cuántos centímetros más me medía, o sea, no sé si eran 20 o 30, pero estaba muy alto, corpulento, así, ¿no? Fuerte el muchacho, joven. Y llega y se acerca, pero así enojado. O sea, yo casi me quería en ese momento golpear. Sí, yo creo que sí. Tenía esas intenciones. Y ya bajo el vidrio. Y ya se me acerca y me dice: ¿qué te pasa? Pues que no te fijas que yo tenía el paso. Que mira, casi nos estrellamos. Y su mamá por dentro, porque era su mamá, dentro del coche se veía que estaba diciendo no sé qué tantas cosas. Y como ya yo nada más veía cómo agitaba la aguja. ¿Es así? Yo subí un poquito. Y yo le digo, perdóname, yo tuve la culpa. No me fijé, perdóname, ¿está bien? Cuando dije eso, esta persona se tranquilizó. O sea, todo así, automático. O sea, bajó y dijo: es que tienes que tener cuidado, pudiste haber causado un accidente. Sí, te entiendo, perdón. Se fue todo mi culpa. Es cierto. Yo me equivoqué. Y ya, o sea, pues ya nada más presta atención. Ya. Digo, ¿pero están bien? O sí, están bien. Bueno, mamá está asustada, pero sí, está. Y ya, se fue y se regresó a su coche y se fueron. Pero es precisamente lo que pasa cuando nosotros podemos llegar con una actitud diferente cuando estamos enfrentando los conflictos. Si yo hubiera dicho una mínima palabra de, pues tú, que no te fijas, no estaría aquí contando. Yo creo que no estaría aquí contando. Eso aquí hubiera pasado. Y eso hizo una gran diferencia. ¿Qué pasaría si nosotros, en la parte que nos toca, en la parte que controlamos, pudiéramos llegar así con las personas? Tanto a decirles lo que nos hizo sentir mal a alguien o lo que vimos que estaba mal. Y de la misma forma, si alguien se acerca a nosotros a pedirnos perdón, poderlo aceptar y decir: perdón, sí, me equivoqué. Perdón, no, inclusive si no lo viste, pues no te diste cuenta, perdón, no me di cuenta. Pero eso no justifica que te haya lastimado. Perdón. Y eso también puede hacer un mundo de diferencia. Pero si nosotros nos ponemos en una actitud difícil ante un conflicto, nadie va a salir beneficiado. Todo por el contrario, va a resultar mal. Entonces, cuando nosotros, ¿qué gran razón tiene esta escritura cuando nos dice: ve y no pienses de más en ti, no te creas de más, no te creas demasiado? Llega con una actitud humilde, habla con una actitud humilde. Tú que eres espiritual, es un llamado a nosotros. Pero fíjate, regresemos a Mateo 18:16. Mateo 18, en el versículo 16, dice: pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Algo muy útil cuando el conflicto no tiene salida es buscar ayuda. Si estamos en el contexto de la iglesia, pues buscar a otros hermanos que nos ayuden. Quizás por una parte puedan ayudarte porque han sido testigos del evento. Por otra parte, quizás simple y sencillamente es para que sean testigos de lo que se habla. Pero muchas veces puede ocurrir que llega a un punto en donde no hay forma de arreglar el asunto y solamente se puede hacer con la ayuda de alguien. Y no es una vergüenza pedir ayuda para resolver un tema. No debería ser un problema porque todos fallamos. Como te decía, o sea, volteaste a ver quiénes no han tenido un problema. No alcancé a ver quién no. O sea, yo creo que a lo mejor los más pequeños, pero fuera de eso, todo el mundo prácticamente ha tenido problema con alguien. Entonces, a veces va a ser necesaria esa actitud de humildad, de reconocimiento y de decir: ayúdenme por favor, porque no encontramos cómo salir de este tema, de esta situación. Pueden ayudarnos, pueden estar con nosotros para poder arreglar este problema.
Y debe de ser con una actitud nuevamente humilde, porque necesitamos estar dispuestos a escuchar lo que nos digan. ¿Qué tal que los que tú dijiste que eran tus testigos resulta que después te dicen, no, pero tú fuiste el que te equivocaste? No, o sea, no, tú fuiste el que te equivocaste. Tú fuiste el que actuó mal. Y estar dispuestos a escuchar, ¿sabes qué? Pues yo fui el que me equivoqué. Y luego, ahí en el versículo 18, y si se rehúsa a escucharlos, perdón, en el 17, y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. Cuando la Escritura nos habla en el contexto de la iglesia, de alguien que está causando un daño a otro, si no quiere arrepentir, si no quiere reconocer, pues obviamente se tiene que llegar a ese punto de decir, tiene que haber un cierto tipo de disciplina. Y no es una cuestión de atacar a la persona, sino simple y sencillamente de llevarlo a la reflexión y de decir, no estás actuando como alguien que pertenece al cuerpo de Cristo. No estás actuando de la forma correcta. Fíjate, que quiero leer esta versión, Mateo 18, de 15 al 17, pero con la nueva, es una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Te la voy a leer porque es clara en ese último punto. Dice, si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Si te escucha y la reconoce, habrás recuperado a tu hermano. Pero si no, consíguete una o dos personas que vayan contigo a hablarle y te sirvan de testigos. Si se niega a escucharte, presenta el caso a la iglesia. Y si ésta se pronuncia a tu favor y tu hermano no acepta la recomendación de la iglesia, entonces la iglesia debe expulsarlo. Y es una cuestión difícil, una cuestión extrema, pero que también nos llama al cuidado dentro de la iglesia. Pero piensa que no está en el contexto de la iglesia. Piensa que es fuera de la iglesia. Piensa que esa situación la tienes con tu vecino. Peor aún, piensa que la tienes con alguien de tu familia, de tu propia casa. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Hasta dónde debemos llegar con tal de poder llegar a esa paz? Esa paz en el corazón de la otra persona y en el tuyo. Sin duda debe de haber una actitud de insistencia, y lo podemos ver en otras escrituras, como Jesús hablaba, si tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y arréglalo. O sea, no nos da opción a no perdonar. Cuando habla la escritura, también Jesús hablaba de la oración, decía, ¿qué decía al final después de decir el modelo de oración del Padre Nuestro? ¿Qué decía al final? Perdonas, y si ustedes no perdonan, tampoco su Padre los podrá perdonar a ustedes. O sea, es decir, perdónanos, y luego Jesús les dice, pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre podrá perdonarlos a ustedes. El llamado de Jesús es a la paz en todo momento. Fíjate ahí continuando, viene una escritura que a lo mejor, yo no sé si alguna vez le has prestado atención, pero puede ser a lo mejor algo que complejo. Dice en el versículo 18 del capítulo 18, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? O sea, a lo mejor si yo perdono aquí en la tierra, será perdonado en el cielo, o si yo aquí tengo problemas, eso me lo llevo hasta allá, o ¿a qué se refiere? Fíjate que esto tiene más bien que ver con el contexto de la comunidad judía. Dentro de la literatura rabínica, o de la literatura que tiene que ver con los rabinos, el atar y desatar se refiere a la autoridad que tenían los rabinos para decir, esto es permitido, esto no. Esto es correcto a los ojos de Dios, esto no. O sea, el atar y desatar que menciona la Escritura era una fraseología conocida en esa época. Precisamente para nosotros nos cuesta porque dice, pues, no entiendo a qué se refiere. Pero para aquel tiempo simplemente significaba, ustedes discípulos van a recibir mis enseñanzas. O sea, Jesús diciendo esto, ustedes discípulos van a recibir mis enseñanzas, y ahora ustedes tienen la función de hablar y de decir lo que está permitido y lo que no. Lo que está agradable a los ojos de Dios y lo que no. Y obviamente en el contexto de lo que acabamos de leer, de esto mismo, de esta enseñanza, poderla transmitir como es. Esto es y esto no es. Es simple y sencillamente a lo que se refiere esa escritura. Y luego en el versículo 19 dice,
Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjate cómo Jesús enlaza el arreglar las cosas con una persona con después el que 2 personas se pongan de acuerdo para orar algo a Dios. El poder de esa oración o el poder de la oración no está en que yo diga, bueno, pues Karen, me voy a sentar contigo y vamos a orar por esto. Juan, vamos a sentarnos tú y yo y vamos a orar ahora por aquello. No, el poder de la oración está en que Juan, que se sienta conmigo a orar, él y yo tenemos esa unión en el corazón. No tenemos un problema, sino por el contrario, tenemos una relación estrecha a partir de lo que aprendimos en el Evangelio, pero que además de eso estamos unidos. Estamos unidos, no hay una situación de que, pues vamos a sentarnos, pero pues está enojado conmigo, tiene un problema, hay algo que no hemos arreglado, nos sentamos y oramos y esperamos recibir o que nuestras oraciones sean escuchadas con agrado por Dios. No, el poder de la oración que está diciendo aquí Jesús tiene que ver mucho con esta parte, que tienes una cercanía con esa persona, que en el corazón estás unido, no nada más en apariencia. No nada más porque estamos en la misma iglesia, sino que de veras hay una unidad en el corazón con la otra persona. Y además que nos estamos reuniendo en su nombre, para sus cosas, para pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No el carro último modelo o el celular de última generación, sino las cosas que a Dios le agradan. Dice en el versículo 21, fíjate ahí, vamos al versículo 21. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No sé si alguno habrá tenido la curiosidad de ver cuántas veces son estas para ver cuántas veces perdona a su pareja, a su hermano o a su amigo, ¿eh? Pero por si tienes las dudas son 490 veces. Dudo que alguien se acabe 490 veces de ofensas, ¿no? Ay, llevas una, ¿no? Llevas 2 años, llevas 5. Apúrate, Alan, porque ya no quiero hablarte, ¿no? 490 ocasiones es lo que significaría, es decir, Jesús lo que está diciendo es siempre hay que perdonar, siempre, o sea, no hay un límite. Y tú puedes pensar a lo mejor en Pedro y decir, qué mala onda de Pedro, ¿no? Qué mala actitud, qué mal corazón, se está poniendo ahí nada más a ver hasta cuándo lo puede perdonar a alguien, porque seguramente ya no quiere perdonar a una persona. Pero no, más bien es porque era, dentro del contexto judío nuevamente, hay documentos donde decían que perdonaban hasta 1, hasta 2 y hasta 3, pero ya la tercera, ya no te perdonamos. Inclusive hay algunos textos ahí en la Mishnah, un documento judío, que todavía decían que te perdonaban 1, pero si la volvías a hacer, se acabó la gracia, no más perdón. Entonces, la pregunta de Pedro, pensando en todo eso que ya había seguramente escuchado en su pueblo, pues dice, oye, pero ¿cuántas? Y todavía Pedro bien ve su buen corazón, o sea, no dijo 1, no dijo 3, dijo, voy a preguntar por el doble, 7 veces, y un poquito más, vamos a decir, 7 veces. Y lo que le dice Jesús, no, siempre hay que perdonar, siempre hay que perdonar. Y fíjate, ahí al final de este capítulo, luego en el capítulo, ahí en el versículo 23 dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, lo que son 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. En esta parábola, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? Dios. ¿Y quién es este siervo? Cada uno de nosotros.
Imagínate esto, 216 toneladas de plata. 216 toneladas. No sé cuántos son, ni siquiera tengo la idea de cómo se ve una tonelada de plata, no sé si tú tengas la idea, pero 216, no sé si es todo el salón, no sé, pero todo eso se lo debía en plata a su señor. Era imposible que pagara la deuda, era imposible que hiciera algo, ya no había opción. Entonces, ¿qué dice el rey? Pues te voy a vender. ¿Por qué menciona esto? Porque era la costumbre en aquel tiempo. Cuando alguien no podía pagar la deuda, muchas veces era vendido como esclavo, incluyendo a su familia y todos sus bienes. Y cuando este siervo ve esta situación, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se lo pagaré. Fíjate cómo empieza a expresar esto. Tenga paciencia conmigo, como si pudiera pagarlo. Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. ¿Cuándo? Yo creo que en unas 100 vidas. No había forma que se lo pagara. Y el rey, viendo eso y viendo el corazón de este hombre que le rogaba perdón, se lo otorgó y le dijo: adelante. 216 toneladas de plata. Yo no sé si tú has tenido alguna deuda con alguien, pero imagínate que de repente llegan y te dicen: tu deuda está perdonada, ya no debes nada. Había sacado un coche a crédito, cancelada la deuda, puedes llevarte el coche, ¿no? Dices: wow, o sea, ¿no te pondrías feliz? Claro que te pondrías. O, por ejemplo, ahorita que estamos pagando nuestra casa, que llegara de repente el Infonavit y dijera: tu deuda está cancelada. No, yo creo que me voy en ese momento a hacer una fiesta, me voy a cenar, hago una fiesta en mi casa y los invito a todos. No, ya, porque estaría súper feliz por eso. Yo te pregunto, ¿cuánta más alegría sería? ¿No? ¿O no sería? ¿Cuánta más alegría es que todos tus pecados sean perdonados? No es como para ir y saltar de gusto, decir: todos mis pecados son perdonados. No hay forma, no hay manera en que nosotros podamos pagar nuestras faltas a Dios. Ni aunque agarraras y en este momento te pusieras a hacer obras de caridad de aquí y allá, no hay manera de pagarlo. Tienes demasiadas cosas, yo tengo demasiadas cosas. Es imposible que podamos ganarnos el perdón de Dios. Somos malos, hacemos cosas malas, pero Dios nos llamó, y a aquellos que creyeron en Él y que decidieron arrepentirse y hacer su voluntad, Dios les concedió el perdón de sus pecados por medio de el sacrificio de Jesús. ¿Saltas de gusto? ¿O nada más saltarías con el carro último modelo que ya no tienes que pagar? Eso nos muestra, ¿no?, cuán agradecidos estamos con las cosas que Dios hace en nuestra vida, con lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y luego dice en el versículo 28, más adelante: pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Fíjate la actitud de este siervo que había recibido el perdón de 216 toneladas de plata y solamente su consiervo le debía unas cuantas monedas. La escritura dice que habló de la misma forma que él lo había hecho con el rey y le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y era algo alcanzable. Esto sí era algo alcanzable. Esto sí podía llegar a pagarlo. Pero fíjate la actitud que tomó el rey. Simple y sencillamente dio la orden de que lo vendieran. Este hombre dice que lo agarró, ¿no? ¿No dice? ¿Cómo dice? Lo ahogaba, ¿no? Imagino así como tomándolo del cuello y dice: págame. Así como en las caricaturas: págame. ¿No? ¿Y qué hizo entonces? Rogó, pero este siervo no quiso perdonar. Dijo: no, ¿sabes qué? Ahora te voy a mandar a la cárcel. Algo que podemos ver aquí es que el consiervo, más bien que el siervo con su consiervo, fue todavía
menos misericordioso que lo que había sido el rey. Cuando alguien era vendido como esclavo, ese esclavo tenía la oportunidad de recibir o de conseguir su libertad a través de su servicio, a través de complacer a su amo. Podía inclusive todavía obtener la libertad. Pero este siervo, ¿cómo iba a obtener su libertad si iba a estar en la cárcel? Si no iba a poder trabajar. Lo mandó a la cárcel de donde no iba a poder salir, porque no había forma de que pagara. Fue más cruel. Fue realmente cruel con su compañero. Lejos de tomar el ejemplo del rey, fue cruel. Y dice ahí, más adelante en el 31, así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Esto les dio mucha tristeza a los demás compañeros. Les dio mucha tristeza y dijo, mira, ¿cómo es posible que trates así a la otra persona? En el 32, entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? ¿Qué le dijo? Siervo malvado. Es un malvado. Yo me compadecí, te perdoné todo eso y tú no puedes perdonar. Y si lo pasamos ahora a Dios, con nosotros, cuando nosotros no perdonamos, es la misma situación. Siervo malvado, yo te perdoné todos tus pecados. Te estoy dando la esperanza de poder estar la vida eterna a mi lado. Te doy mi Santo Espíritu. Y tú no puedes perdonar al que tienes al lado. Eres un malvado. Eres un malvado. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No es cualquier cosa cuando nosotros no perdonamos de corazón. Y algunas veces hemos hablado, perdonar no significa que la persona no va a quedar o va a quedar sin castigo, sobre todo pensando en cosas más escandalosas. No estamos hablando de que alguien te miró feo, que te habló mal, o que sentiste que te habló mal, o que no te regresó tu lápiz después de la reunión, no. Si hablamos de cosas donde está involucrada violencia o agresión, es más fuerte. Pero aún en esos eventos, Dios nos llama a tener una actitud de perdón. Pero el perdón no significa no castigo para la persona. Si alguien, yendo a un extremo, hubiera hecho un daño tan grande a otra persona, que le hubiera causado la pérdida de su vida, pues a lo mejor tú podrás perdonarlo, pero tendrá que rendir cuentas ante la justicia y tendrá que ir a la cárcel. Perdonar no significa que vas a omitir ese castigo, que se va a salvar de ese castigo. Perdonar tampoco significa que vas a dejar que te sigan golpeando. Imagínate una mujer golpeada por su esposo y que le dices perdónalo. Perdonarlo no significa, pues deja que te siga pegando, ¿no? O sea, perdónalo y deja que te siga dando duro. No es a lo que se refiere. Perdonar significa estar en paz con esa persona, decir, ¿sabes qué? Ok, te perdono. Fíjate, y es un caso muy fuerte. Cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, después de todo lo que lo habían humillado, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es ese extremo de perdón. Sin embargo, eso no evita el castigo al cual puede enfrentarse esa persona. Y no significa que te quedes con esa persona que te siga pegando. Buscar ayuda. Usar los recursos que tienes a tu disposición y que también Dios te ha dado. Y quizás esa persona pues va a estar encerrado. ¿Por qué? Porque hizo algo que no es correcto. Pero tu corazón debe estar en paz delante de Dios. Tu corazón debe estar... No sé si alguna vez viste un video por ahí que andaba circulando de un asesino. Había matado a varias personas y cuando estaba en el juicio, en el juicio, no como los de aquí, sino ya ves que aparece el juzgado, testigos y todo, y empieza a pasar cada uno a decirle al asesino cómo se siente de lo que ha hecho, ¿no? Y muchas personas le empiezan a gritar y a decirle de lo más horrible al asesino y le dicen, tú mataste a mi familia, tú, ojalá que te pudras y que te pase lo peor. Y era una persona que ya estaba condenada, iba a ser encarcelada.
Pero la gente pasaba y le decía todo eso, eres la peor cosa, casi, casi. Y en ese momento pasa un hombre y le dice, se expresa su dolor, pero le dice, te perdono. Me lastimaste mucho, lo que hiciste fue horrible, pero quiero decirte que te perdono. ¿Sabes qué pasó con el asesino? Se quebró, se puso a llorar en ese momento. Y el santo esperaba que alguien le pudiera decir, ¿sabes qué? Te perdono. Pero ese hombre que otorgó ese perdón a esa persona, no significa que le evitó ir a la cárcel, pero sí significa que no cargó más esas cosas en su corazón, ni esa amargura, ni ese dolor. Esa amargura y ese dolor nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Y es esa parte en la que nosotros necesitamos enfocarnos. Perdonar de corazón. Perdonar de corazón. La gente recibirá su castigo. Lo recibirá. Pero el corazón con el que tú enfrentas esta situación puede hacer la diferencia. Yo pienso en las otras personas que no perdonaron al asesino. ¿Cómo caminarán hoy en su vida? Obviamente el dolor no te lo va a quitar nadie. Ese dolor de haber perdido a alguien no te lo va a quitar nadie. Pero yo creo que fue una diferente vida el que llevaron las personas que no perdonaron al asesino a aquel que lo perdonó. Que lo perdonó en su corazón. Aunque la persona obviamente pagó las consecuencias de lo que había hecho y está pagándolas. Entonces, ese es el punto. Y nosotros, fíjate, ese es un caso extremo. Nosotros, la verdad es que la mayoría de los problemas no son de ese nivel. La mayoría de los problemas son con personas que están a nuestro lado, con personas que en teoría amamos, con personas con las que hemos convivido mucho tiempo. Personas que en algún momento abrazamos, estrechamos, les dimos la mano, platicamos con ellos. La mayoría de los conflictos son con personas así. ¿Qué nos puede llevar a no perdonar? Y luego dice después en el versículo 34, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cómo estaba el rey? Enfurecido. Enfurecido. No estaba así como, es lo mismo. No, estaba enfurecido. Y tenía razón, o sea, en el ejemplo del rey está muy claro. Si yo te perdoné todas esas toneladas de plata y tú no puedes perdonar a alguien que te debe una moneda, es un malvado y me molesta que seas así. Y me molesta que lo hayan metido en la cárcel. ¿Cómo no? Es injusto. Cuando nosotros demeritamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y el perdón que ha dado a nosotros de nuestros pecados, podemos entonces darnos esa oportunidad de no perdonar, porque no tiene el mismo peso, porque no son 219 toneladas de plata. Nada más fue el perdón de mis pecados. Nada más eso. Nada más eso. Y entonces no hay tanta urgencia de poder perdonar a las demás personas. De al menos hacer el intento, porque a veces, pues depende de la otra persona. A lo mejor la otra persona no quiere perdonar, pero pues tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya hiciste lo que te tocaba. Pero el punto es ese, o sea, no es simple a los ojos de Dios. Es muy importante perdonar a los otros, buscar estar en paz con todos, entregar el corazón. Dice al final, en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Fíjate cómo es un perdón de corazón. No un perdón aparente, no un perdón para salir del paso, no un perdón nada más para que ya no me diga nada. No, un perdón de corazón que dice, ¿sabes qué? En mi corazón no te perdono. Cuando piense en ti no se me va a revolver el estómago. Cuando piense en ti no voy a pensar en que quiero acabar con tu vida. Cuando piense en ti no voy a pensar en querer desquitarme. Cuando piense en ti no va a haber sed de venganza. Cuando piense en ti te veré como una persona con defectos y virtudes. Cuando piense en ti te veré como alguien que se equivoca, pero que también tiene sus aciertos. Cuando piense en ti te veré como una persona más.
Quizás no vas a, no, la Biblia no dice que ahora te vuelvas amigo de tu enemigo, ¿no? O sea, no dice ahora ya nos vamos a apapachar, ¿no? Me acaban de dar de golpes y ahorita voy y nos vamos a salir a abrazar. No es el punto. Porque además no depende nada más de nosotros. Pero lo que sí es nuestro corazón para con las demás personas. Nuestro corazón, nuestros sentimientos. Piensa en la persona que te ha hecho algún mal, o las personas que en algún momento te han hecho algún mal. Si al recordarlas se te revuelve el estómago, no has perdonado. Si al pensar en ellas sientes que quieres, sientes que te vienen sentimientos de venganza, de desquite, no has perdonado. Si cuando piensas en la persona ya la ves como un ser humano, porque a ver, cuando queremos venganza dejamos de ver a las personas como seres humanos, como personas que tienen familia y como personas que pues, también tienen una vida. Cuando ya piensas en la persona y la ves como un ser humano, como alguien que necesita ayuda, como alguien pues, que te ha hecho daño, pero pues que ojalá, ¿no?, pueda cambiar, pero ya no hay esa cuestión de desquite, entonces de verdad es cuando entonces hemos perdonado. Y eso es para cada uno de nosotros. No es para ti nada más, es para mí, es para cada uno de nosotros. Es una cuestión de reflexión y de pensar realmente hasta dónde realmente estamos llevando esta acción de un perdón de todo corazón. Ojalá, de veras, mi mayor deseo es que cuando pienses en esas personas que te han hecho daño, ya no haya una cosa oscura por ahí que quiera satisfacer su sed de sangre, sino que en tu corazón siga habiendo paz. Quizás no es tu mejor amigo, pero hay paz. Quizás no es tu mejor amiga, pero hay paz. Y créelo, que Dios te perdone. Y no habrá algo que estorbe tus oraciones. Se habrá terminado. Podrás caminar de una forma distinta. Eso es lo que hoy quería compartirte. Acompáñame en una oración.